87.9 es la voz. Acuyo, el señor Luciano Trigo. ¿Cómo le va, estimado? Chueco, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy contentos de tenerte. Tuvimos que pedir el pase. Fue difícil. La sí. negociación interárea. Sí, porque nosotros en prensa vivimos bajo la dictadura de Darío Calderón. O sea entonces que... se complica un toque. Se complica. Es Ger Calde. Exacto. Ger Calde, el Führer. El Führer. Bueno, hoy trajiste un especial. Vamos a contarle a la gente que vamos a hacer especiales de 5 puntos, ¿no? 5 puntos todas las semanas, todos los martes de cada semana. Vamos a hacer 5 puntos para explicar ciertas temáticas que son de momentos indispensables para darle un raciocinio, un conocimiento más fácil para traerlo al llano, ciertas cosas que son de vital desarrollo en la opinión pública. ¿Lo dije bien? Así recul. Así es, Chueco. Es un poco traer al llano temas que están en relevancia a nivel nacional, a nivel provincial y local. Bien. Para que el oyente común lo pueda entender y dar un discurso un poquito más informal. Claro, como para que sea más tranca y podamos entender los pibes de a pie que estamos exactamente, escuchando. El vecino de día a día, viste que a veces con tantas palabras y tantas cifras se pierde. Bueno, vamos a tratar de poner en relieve esos temas. Bien, bueno, tenemos 5 puntos para entender la continuidad de la cuarentena. Para entender la continuidad de la cuarentena fue anunciada el viernes, lo vimos por el presidente de la Nación. Sí. Y hay ciertos puntos para destacar, tratamos de resumir las políticas que se están llevando a cabo en 5 puntos para que se pueda entender, ¿no? Bien, perfecto. Vamos con el punto número 1, apelar a la responsabilidad social es el título. Bueno, esto es vital. Tanto el gobierno nacional como las administraciones locales y provinciales apelan a la responsabilidad civil del ciudadano. Bien. En el sentido de que si no nos cuidamos nosotros, no nos puede cuidar nadie. Si bien el Estado está presente, nosotros somos los que debemos aplicar las políticas sanitarias propias. Claro. Creo que eso ha tenido buena repercusión en el ciudadano. Hemos cambiado mucho nuestras conductas, se han modificado nuestras conductas día a día. Solamente con andar con un barbijo, que lo agregamos a las prendas que usamos todos los días. Y después con los cuidados que tenemos personales en nuestras casas, en nuestros trabajos. Bien. Lavarse las manitos, el contacto, el distanciamiento social con la gente. El distanciamiento social, evitar, estar en reuniones masivas, cuidarse un poco. Todos lo hemos vivido este fin de semana, el Día del Amigo. Nos juntábamos de a 10 no y el que quedaba afuera, hacíamos otra juntada. Piedra, papel o tijera. Lo mismo con los cumpleaños, nos reducimos a los amigos cercanos y a los familiares. Totalmente. Pero hay que cuidarse. Bien. A eso apelan los gobiernos, a la responsabilidad de cada uno. Bien. Sobre ¿Vos todo, crees que eso se ha desarrollado bien? Yo creo que la gente lo ha tomado bien. Encima, las cifras a esto lo sugieren. Las cifras dicen que sí, que el argentino se adaptó bien. Sobre todo en San Luis, que tenemos un estatus sanitario muy elevado por encima de otras provincias. Hay que destacar que estamos rodeados de casos de coronavirus masivos como es en Mendoza y en Córdoba. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, la mayoría de los casos que vienen en San Luis son importados, todavía no hay circulación comunitaria, así que esperemos seguir así, pero siempre como el cuidado, el puntano ha sido muy precavido, ha tomado muy serio y desde el Estado se ha trabajado muy bien para esto. Bien, eso es importante tenerlo presente por parte de las personas, de la sociedad y también por parte de las administraciones, ¿no? O sea, una o la otra. Tal cual, el Estado hace su trabajo, pero también necesita que el ciudadano haga un aporte, que no solamente sea el Estado, porque el Estado puede poner todo a disposición, pero si el ciudadano no adapta esas medidas, se complica como ha pasado en algunas provincias, como por ejemplo dije Córdoba, donde ya está circulando a nivel comunitario, donde el Estado está a punto de colapsar, lo dice el mismo gobernador. Muy complicado. A nivel sanitario están a punto de colapsar, entonces hay que tomárselo con mucha cautela. Bueno, provincias cerquita, ¿no? Mendoza, Córdoba, están con un estatus sanitario totalmente distinto al nuestro. Totalmente distinto al nuestro. Tiene que ver con las políticas que se han tomado a cabo. En Mendoza se liberó todo y se tuvo que hacer marcha atrás. Un solo caso de una persona que trabaja en una viña. Disparó muchísimo. Una decena de casos, sí. Esa decena de casos dispararán decenas de casos también y ahí es donde se complica. Hay cierto punto, hay opiniones que dicen que lamentablemente en algún momento nos vamos a tener que contagiar. Para poder controlarlo. Pero lo mejor es evitarlo. Sí, más que nada para las franjas de riesgo, ¿no? Tal cual. Las personas con enfermedades base, tal cual. De 60, el presidente hizo foco en eso. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Ahí está el tema.
cuidemos a nuestros adultos mayores. Los jóvenes o adultos no estamos exentos en eso, pero los adultos mayores sí son el grupo de riesgo más importante. Bien, el segundo punto, a pesar del aumento de casos en todo el país, habrá mayores libertades. ¿Esto es por baja de la letalidad? Sí. En Argentina bajó mucho lo que tiene que ver con las cifras de letalidad. Bien. Si bien aumentan cada día, sobre todo en el territorio del AMBA, los casos de contagio, la letalidad ha bajado. Nosotros estamos en este momento en 1,8 de letalidad. 1,8. Sí, es muy bajo. En Latinoamérica es bajo. Solamente están por debajo de nosotros Uruguay y Paraguay, que tienen muchísima población menos. Y mucho menos casos. Tal cual. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Brasil, Brasil tiene un 3,8%. 3,8. Es mucho. 2 puntos más que Argentina. Es mucho. Y recordemos que Brasil tiene 80.000 personas fallecidas. Claro, son 400 millones de personas, más o menos, 400, 500 millones de personas en Brasil. Sí. Nosotros somos 40. 40. Para que tengamos una dimensión, y nosotros 1,8 y ellos 2,8 de letalidad. Esto quiere decir que de cada 10 personas, dos casi están 3 contagiadas. Claro. Exacto. Es una cifra importante. Muy grave. Sobre todo con la desidia que se lo tomó el presidente brasilero durante las primeras etapas. En lo personal y en lo administrativo también, ¿no? Porque tal cual. Se terminó contagiando. Tal cual, bueno, hay estados de Brasil que están en alerta y que están trabajando contrariamente a las políticas que se implementan desde el Estado Nacional brasilero. Qué complicado. Es complicado. Es complicado. Sí. Es difícil mantenerlo. Nosotros entonces tenemos una baja letalidad y por eso vamos a tener unas ciertas libertades, ¿no? Sí, mira, te tiro algunos datos. Dale. En Argentina, hasta el día de ayer, tuvimos 130.000 casos confirmados. 130.000. 130.000 casos confirmados. Es un número, ¿eh? Es un número, sí. Sobre todo en el AMBA. El 75% de los casos son en el AMBA y en la provincia del Chaco. Por favor. Leí ayer, puede ser, que Jujuy tuvo, de los casos de ayer, casi el 60-70% en un solo día. Sí, también se disparó en Jujuy. Increíble. Un solo contagiado dispara, o sea, esto se disipa y es importante que los estados estén controlándolo. Es muy difícil hacerlo. Y sobre todo también. volvemos al punto 1, es la responsabilidad social. Tener en cuenta de que si estuviste en contagio, tener en cuenta también la trazabilidad, que eso es vital a la hora de encontrar las personas que pueden llegar a tener un contagio. Qué difícil es. Es difícil. Voy sacando cuentas mentalmente mientras vas hablando, Lucho, y se me hace un poco impensado, casi utópico. Digo, sí, idílico, utópico, que no nos contagiemos en San Luis, ¿eh? Tal cual. Es muy difícil que no pase. No es para alarmar a nadie, pero es muy difícil que no pase. Tal cual. Por eso hay que extremar los cuidados. Tremendo. Inclusive ahora tenemos 5 casos que son confirmados, el gobierno está trabajando en eso, los activos. Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidarse nada más. 39 están de contactos estrechos aislados, ¿no? Para ver. Sí. Va a ser muy difícil. Es una nueva realidad la que estamos viviendo y nos tenemos que adaptar. Qué difícil, qué difícil. Te comento, bueno, en Argentina tenemos, de estos 130.000, tenemos 2.300 muertos. No es para celebrar, pero es una cifra baja comparada con otros países del mundo. Esta baja letalidad hace que las libertades se empiecen. Tal cual, se han ampliado libertades. Nosotros tenemos 55.000 recuperados en Argentina. Claro. Es un lindo número. Muy buen número. Un lindo número. La mayoría se adhiere a esto que es donar plasma, que sirve también para tratar un poco, para brindar de anticuerpos, ¿no? A las personas que lo están padeciendo. Claro. Sí. Y bueno, sí, las libertades respecto a las libertades, muchas de las personas lo que han pedido es por lo menos salir a caminar, las visitas sociales, los comerciantes sobre todo, uno de los grupos que estuvo más perjudicados, ¿no? Abrir los bares con la mitad, bares y restaurantes con la mitad de la capacidad. En Buenos Aires también vimos una locura de gente que estaba desesperada por salir a correr. Claro. Y esto nosotros lo vemos desde acá de San Luis como dijeron, no se van a bancar unos días más. Claro, porque vivimos una realidad distinta al AMBA, ¿no? Mirá, esta semana se habilitaron las canchas de fútbol y las prácticas. En San Luis estamos viviendo es una realidad paralela. Sí, es dark. Es muy raro, por es eso, otra cosa. por eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y cabe en todos los ciudadanos la responsabilidad, ¿no? Además de la del Estado. Qué difícil, qué difícil. Bueno, estas libertades y la baja de letalidad. Tercer punto que marcás es el reinicio de actividades y deportes. Justamente lo que estamos hablando. En la ciudad de Buenos Aires hay restricción por DNI. Nosotros lo tuvimos durante 2 meses, la restricción por DNI. Sí. Bueno, nosotros ahora en este momento, gracias al distanciamiento social, estamos en una etapa de distanciamiento social. No estamos contando con esto. No quiere decir que no podamos volver.
Eso también puede llegar a ocurrir, sobre todo con la circulación de casos. Dependemos de eso. Bueno, es justamente lo que se está laburando, ¿no? Ver que si hay comunitaria o si es extranjería. Todavía estos casos... En San Luis todavía no hay circulación comunitaria. Claro. Todo es foráneo. Claro, lo que decían ayer en el comité de crisis, en el reporte, estamos viendo si es comunitaria o si sigue siendo por extranjería. Bueno, esto cambiará considerablemente las cosas en el caso de que sea comunitaria. Por el momento, no, es todo extranjería. Tal cual. Es todo extranjería, no hay casos locales y generalmente vienen de los camiones que vienen con materiales desde otras provincias. Qué difícil eso también, ¿no? Porque la mercadería tiene que llegar. Tiene que llegar o pasar para el otro lado. No se puede desabastecer, o sea que... Es muy difícil navegar para administrar una sociedad hoy, ¿no? Tal cual, para ser gobernante es un tremendo momento porque además de lo económico tenés que velar por la seguridad y por la salud del ciudadano. Está complicado. Con un montón de gente que quiere vadear o evadir esos controles de seguridad y controles de salud también. Hemos tenido, se refleja mucho en Buenos Aires, hemos tenido los anti-cuarentena, los militantes de la anti-cuarentena, que Dios mío, así está también la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre los runners y los anti-cuarentena llegaron a unos picos que todavía no es el más alto. Bueno, inclusive está circulando una información que el propio jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, violó la cuarentena. Sí. Bueno, y hay un funcionario que se autoinculpó y se dejó en cuarentena porque vio que a sí mismo había incumplido el protocolo. Cosa de loco. Hubo un partido de pádel que disparó 30 renuncias en un municipio. Increíble, en Tigre fue, ¿no? Increíble, sí. Qué bárbaro, por Dios. Bueno, cuarto punto, uso de tapaboca obligatorio. Lo pusiste como un punto muy importante en mayúsculas. Los infectólogos dicen que el uso del tapaboca es la mejor medida de prevención. Bien. Incluso han explicado que vos podés estar con una persona que está contagiada, pero si vos estás usando el tapaboca y haces el distanciamiento social de 2 metros, es imposible que te contagie. Mirá qué bueno, Entonces, buen detalle. El uso del tapabocas es fundamental. Mirá, si estás escuchando en casa, salí, pero con tapabocas. Con tapabocas. Inclusive en San Luis, si uno hace una recorrida, hay mucha gente que todavía no lo está usando. A eso iba yo, la pregunta mía. ¿Cómo hacer para convencer a esas personas, me entendés, que vienen más o menos por el mismo lado de los anti-cuarentena, de que usen el tapabocas? Porque ellos dicen, yo no me voy a contagiar, es una pavada lo del tapabocas. Y no lo usan, y es cierto, ¿cuánto hace ya más o menos que estamos usando más de un mes que está el uso del tapaboca obligatorio? Y hay personas que no lo usan. ¿Cómo hacemos para convencer? Es increíble, y ahí le podés responder, pero es increíble cómo perdemos la dimensión del tiempo. Sí, hace 3 meses estamos con el tapabocas. Claro, 3 meses, ¿viste? Es increíble. Un mes, nada que ver. Me puse a ver las fechas, digo, estamos en casi agosto, 21 de agosto, 3 meses. Tapabocas obligatorio. En el caso del tapabocas es simplemente dar ejemplos de los cuales lo que puede llegar a pasar, previsores de lo que puede llegar a pasar respecto a otras provincias o otros países. Ustedes saben lo que pasó en Estados Unidos, donde tienen una crisis sanitaria terrible. Y bueno, y el mismo Brasil, todos recordamos la conferencia de Bolsonaro con los periodistas, confirmando que tenía coronavirus y sacándose el tapabocas. Una locura. Lo que disparó, denuncias penales contra el presidente brasilero. O sea que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, y sí, el tapabocas es vital por eso, porque es la primera herramienta de anticontagio que tenemos. Es, además del distanciamiento, de la cuarentena, de cuidarnos, el tapabocas es elemental. Si bien hubo informaciones encontradas un poco con resoluciones que sacó la Organización Mundial de la Salud, que tapabocas sí, tapabocas no. En un principio, claro. Los infectólogos recomiendan el uso del tapabocas y inclusive dicen que el tapabocas va a quedar por un largo periodo. Bueno, el tapabocas ha evolucionado en los Estados Unidos porque antes era demócrata y ahora es patriota, ¿no? Según las declaraciones de ayer de Donald Trump, que dijo, no uso tapabocas porque son democráticos, ¿no? Por el Partido Demócrata. Y ayer salió una publicación muy tuneada de él diciendo, hay que ser patriota, use tapabocas. Una cosa Donald Trump es el claro ejemplo de la negligencia gobernante, ¿no? Totalmente. Se tomaron la enfermedad y los contagios un poco a la chacota y pasó lo que pasó, ¿no? Sí, en Nueva York, recordemos que había un buque hospital para atender a la gente porque los hospitales ya no daban abasto. Mirá, hay un dato importante. En Nueva York, el gobernador, del alcalde de Nueva York, empezó a dar ciudadanías a personas inmigrantes ilegales para que trabajaran en funerarias. Increíble. Mirá la magnitud a lo que ha llegado la pandemia y a no tomarlo con la responsabilidad que se tomó. Argentina ha sido nominado por laboratorios para probar la droga, ha sido inclusive por la misma ONU,
ha sido declarado como uno de los países donde mejor se trabajó. En Latinoamérica hicimos escuela con todo eso. O sea que hay que seguir. Hay que seguir en esto. Y ahora viene el último punto. Sí. Creo que lo has dejado para el final porque es el punto en el cual es más sensible la ciudadanía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la necesidad de recuperar el aparato productivo y económico. Porque si no se recupera, los estados no recaudan. Si no recaudan, no pueden brindar salud, estimo yo, ¿no? Y por otro lado, cómo se maneja los empleados de comercio, los comerciantes, cómo llegan los productos para abastecer las necesidades básicas de alimentos y demás, ¿no? Sí, tal cual. La necesidad de recuperar el aparato productivo es también para detener un poco esta caída que ha tenido la actividad económica, que ha sido terrible y ha afectado casi todos los sectores de la sociedad. La idea es que, por ejemplo, tomemos a San Luis como ejemplo, ¿no? Claro. Cómo se está trabajando. Los comerciantes les sirvió trabajar en este nuevo horario de comercio. Ellos tienen ahorros en los servicios, tienen ahorro en sueldos de los empleados y por suerte no se han perdido tantos puestos de trabajo. Porque el comercio de San Luis está trabajando, no sé si plenamente, pero está trabajando. En otras provincias está completamente cerrado. Claro, AMBA, sin ir más lejos. AMBA, Buenos Aires, San Luis, San Luis, Mendoza abrió los bares, los tuvo que volver a cerrar. Totalmente. Ha tenido una caída, ha tenido una suba en el desempleo. En la recaudación es difícil, y demás. Es difícil, las pymes las están peleando. Y bueno, el Estado Nacional también ha estado presente con los planes ATP, con el IFE. La gente apoyando esta situación de los comerciantes, de las pymes, diferimientos impositivos, pago del IVA a 90 días, a 120 días. Va a ser una situación difícil. ¿Cómo vislumbrás vos la salida de esto que se le llama la pospandemia o la nueva normalidad? A partir de que ya digamos, bueno, sacudámonos el coronavirus, ¿cómo vislumbrás la Argentina? La Argentina tiene que volver a recuperarse, ¿viste? Muchos dicen que esto ha sido un sinónimo de lo que fue la caída económica en el 2001. Claro. O sea que se van a trabajar todas en políticas para recuperar la actividad económica. Imagino que eso, sí, el gobierno ahora tiene una traba, el gobierno nacional, porque se encuentra en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional por el tema deuda. Tomó un giro inesperado, ¿no? Sí. Que piden acomodar las jubilaciones para poder aprobar este canje. Tal cual. Y desde el gobierno han dicho que no, las jubilaciones no se tocan. Increíble, así que están en una negociación, pero bueno, el aparato productivo es fundamental para toda la sociedad. Para todo, no solamente para el que tiene pymes, sino para todo, porque si se cae el consumo en San Luis, se cae el consumo para todos. Claro. Entonces la verdad que apelar a herramientas, insisto, tomemos como ejemplo la provincia porque los negocios están trabajando o también tuvieron que modificar todo. Muchos negocios empezaron a hacer deliveries que antes no hacían, tienen la mitad de capacidad de su local, pero bueno, se está trabajando. Lo importante es eso, es nuevamente lo mismo del que decía el punto 1 y es el que engloba todo. Apelando a la responsabilidad social, tanto de los comerciantes como de los clientes, nos cuidamos entre todos y bueno, tratamos de que la economía no se siga cayendo. Lucho, un gusto tenerte acá. El martes que viene vamos a estar de nuevo. ¿Ya tenés preparado el tema? Sí, vamos a hablar de la deuda externa. ¡Apa la papa, upa la pipa! Qué buen tema, qué buen tema, ¿no? Está caliente el tema. Está caliente. Lucho, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Luciano Trigo, comunicador social, periodista, miembro de un equipo pero magnífico que está en este momento posteando fotos de su cara en Canal 2 de San Luis TV y también en nuestra web. Nosotros seguimos con música, esto es el Show de la Noticia hasta las 16, y nos hacemos compañía. 87.9 es la voz.